Hola, permítanme desearles un feliz año nuevo y espero que este mes lo hayan pasado bastante bien. Ya hace un mes que no grabo, entonces estoy un poco nervioso por el resultado que voy a tener. Últimamente he estado practicando técnica vocal y además las personas que he conocido me han dicho que tengo bonita voz. Entonces eso me ha motivado un poco para grabar. Entonces no sé cómo va a ser el resultado. Hyun Seo estaba conmocionado. Esos monstruos eran completamente diferentes a lo que había visto anteriormente. Se preguntaba de dónde salieron. También, el sueño que tuvo la noche anterior fue demasiado extraño. Se preguntaba si estaba relacionado. Al atardecer, Ko Ji-hyun preguntaba si nuestro protagonista quería pasar el rato, pero fue rechazado. Hyun Seo llevaba trabajando en un bufete de abogados durante un año. No podía defraudar a la persona que le había ayudado. Ya en su trabajo, su mente continuaba rondando en los espectros que había visto en la mañana. Incluso en este lugar estaban los espectros. Era curioso que el bufete de abogados enemigo tuviera tantos clientes. Sin embargo, allí estaba Bae Kan-jin, la persona más joven del mundo de los abogados. Tenía una tasa de éxito del 100%. Él había afectado la competencia. En ese momento, alguien le llamó la atención. Preguntaba por la oficina de Kang Do-seon. Él vino porque una persona le había recomendado este lugar. Era Bae Kan-jin. Nuestro protagonista lo invitó a entrar. Se preguntaba qué clase de cliente le había enviado. Esta persona gritó a los cuatro vientos. Él necesitaba denunciar al culpable de su esposa muerta. Rápidamente fue regañado. Sin embargo, ya había logrado su cometido. Kang Do-seo esperaba que invitara a su cliente a la oficina. El caso, de acuerdo al informe forense, la esposa del cliente murió por negligencia médica al someterse a una cirugía estética. La parte demandada alegaba que la víctima había firmado un acuerdo de extensión, por lo que ellos no serían responsables de su muerte. Y en efecto, ella lo había hecho, por lo que sería difícil obtener una compensación por una mala praxis. En ese momento, el cliente se rompió. Era injusto para él y para su hijo. Esperaba que lo ayudaran a encontrar justicia. En estas situaciones uno tendría que mantener la calma. Por el momento, el cliente tenía que firmar un contrato de empleo. Parece que este buffet podía ayudarlos. Ellos intentarían buscar justicia. Entonces el cliente agradeció. Como necesitaban reunir evidencia, tenían que dirigirse a la clínica. Este era un caso complicado, pero si ellos ganaban, podían conseguir mucho prestigio. Sin embargo, ellos tendrían que mantener un cuidado, en caso de que se estuvieran metiendo con las personas equivocadas. Ya en la clínica, el buffet había tenido mala suerte. Los demandados mantuvieron su postura y únicamente presentaron el consentimiento de la víctima. Esto no era un problema para Hyun Seo. Lo que le incomodaba era la cantidad de monstruos que se encontraban en la clínica. Nuestro protagonista preguntaba si existía la posibilidad de ganar. Era un caso difícil, por lo que podrían compartir la historia en internet y ganar la compasión de la gente. De esa manera, la clínica no podría resistirse. Ahora tendrían que dirigirse a la casa del cliente. En la casa de Kim Jong-hyun, el padre del hijo les daba la bienvenida. Era lamentable que un niño tan pequeño perdiera a su madre. El cliente envió al niño a su habitación y el pobre niño obedeció. Allí nuestro protagonista se percató de algo. La madre del niño también estaba con él. Ambos mencionaron el motivo de la visita. Incluso el cliente había reunido información de los diarios, chequeos médicos y casos similares. Tampoco tenía enfermedades crónicas. Mientras el abogado y el cliente hablaban, nuestro protagonista estaba preocupado por el espectro de la habitación del niño. Puede que sea peligroso dejarlo en ese lugar. Hyun Seo no podía permitir que se vuelva alimento de aquel monstruo. También pasaba por su mente si era posible hacerlo llegar a la budeidad, como la vez pasada. Por el momento, nuestro protagonista iría a pasar el tiempo con el niño. Entonces, el espectro preguntó si era visto. Ella sostenía un lápiz labial. Se estaba maquillando. Dado que murió en una clínica estética, se preguntaba si había una historia detrás de su rostro. La única manera de saberlo era preguntándole al niño. Ahora se encontraba dibujando el mar, aunque nunca estuvo allí. Pensaban en un futuro ir los tres, pero ahora no era posible. También comprendía completamente la muerte de su madre. No tenía comportamiento de un niño de su edad. Era joven, pero ya sabía mucho. Parece que conseguir información del niño no era posible. Intentaría mirando los alrededores. Allí pude encontrar un lugar al cual iban a viajar. Sin embargo, no lo harían porque la madre no pudo firmar. En ese momento, el espectro se detuvo. Entonces enloqueció. Ella esperaba que firmara. Parece que esa palabra estaba relacionada con la obsesión del espectro. Entonces, en ese momento se dio cuenta. Era un seguro de viaje. Ahora, nuestro protagonista tenía que hablar con el cliente nuevamente. Seo Hyun quería ver los seguros firmados por la difunta esposa.
y con ello se refería a todos. En ese momento, el cliente frunció el ceño. Mientras tanto, en el bufete de abogados de Bae Kan-jin, el director se había reunido con la clínica estética. Ellos también conocían el precio de este bufete. Obviamente, la clínica estaba dispuesta a pagar tal cantidad. El demandante era un oficinista ordinario que pedía una disculpa junto a una compensación. La pregunta era, ¿qué fue lo que causó todo este problema? Sin embargo, las personas de la clínica no lo sabían. Por eso, Bae Kan-jin quería contarles una divertida historia. Con ello, su reliquia fantasma entró en acción. Una pareja se casó después de una larga historia de amor. Después de vivir durante 6 años, tuvieron un hijo. Era una familia amorosa y feliz. Entonces un día, su esposa muere en un accidente médico en una clínica de cirugía plástica. El esposo, que perdió a su esposa de la noche a la mañana, demandó al cirujano plástico y dio a conocer la historia al mundo entero, ganando la simpatía de las personas. Poco después, el esposo ganó una gran suma de dinero del seguro que su esposa había firmado. Aquel dinero era tan grande que el esposo no podía gastarlo en toda su vida. Parece que el demandante estaba intentando ganar una gran cantidad de dinero con ellos. Sin embargo, esto solamente era una historia. ¿Verdad o mentira? Los hechos y la verdad son diferentes. Una mentira podía convertirse en una verdad, porque las personas creían lo que querían creer. No importaba lo que sea la verdad. Todo lo que importaba era hacer que la gente crea que la historia era verdadera. Parece ser que ellos creían la verdad que él les había contado. Entonces, la información de la vida de ellos fue revelada. Este era el segundo tesoro fantasmal, el testimonio de Rashomon. Mientras tanto, nuestro protagonista y el abogado junior hablaban. Era necesario hablar con el director de este caso, porque era probable ser rechazado. Esa persona quería cometer un fraude de seguros. La pareja de ella, la persona con la que compartió la habitación, había apuntado hacia su vida. Se preguntaba cuánto resentimiento ella había guardado. El corazón humano realmente daba más miedo que los monstruos y los espectros. Tan pronto como nuestro protagonista descubrió lo que a aquel espectro se aferraba, ella había desaparecido, dejando un objeto atrás. Era similar al libro que había dejado el fundador de la escuela. En ese momento, el labial volvió a brillar, y un intenso dolor invadió a Hyun-seo. Parece ser que las habilidades de los objetos estaban luchando entre sí. Su cabeza podía explotar en cualquier momento. Poco después, el dolor desapareció. Sin embargo, había perdido el control de sus articulaciones. Sus manos se movían solas. Entonces, un corte fue hecho en su dedo. La sangre que corría fue escurrida en su rostro. Algo en su rostro cambiaba lentamente. Energía espectral se reunía dentro de él. Su rostro se asemejaba al de un espectro. Esta era la habilidad del labial. Algo que lo convertiría en un espectro dentro de un límite de tiempo. Era momento de probar la habilidad. Abrió la puerta y se topó con el espíritu de su madre, quien le preguntaba si ella era vista. Ella no podía reconocerlo. Sin embargo, estaba hambrienta. Ahora, el miedo que le tenía a los espíritus había desaparecido. El espectro de la madre se abalanzó. Sin embargo, esas palabras eran arrogantes para un simple espectro. Ella se arrepentiría dentro del estómago de Hyun-seo. El espectro huyó en pánico. Parece que esa habilidad era muy poderosa. En ese momento, su máscara se fragmentó. Entonces, su energía espectral desapareció. Había vuelto a ser humano. Era una habilidad que apenas duraba decenas de segundos. Era una habilidad increíble. Pero mientras esté en uso, la ira y la locura invadirían su mente. Se preguntaba si realmente tal habilidad duraba tan poco tiempo. Necesitaba intentarlo nuevamente y dominarla por completo. Poco tiempo después, había llegado a varias conclusiones. Su duración máxima era unas pocas decenas de segundos, y si llegara a encontrar otro espectro, ese tiempo disminuiría. Podía utilizarla de manera consecutiva un total de 3 veces, y antes de que acabe el tiempo de la máscara, sería empujado al límite de la ira y la locura. Necesitaba tomar un descanso antes de utilizarla, de lo contrario sería consumido por la locura. El tiempo pasó y nuestro protagonista fue a dormir. En sus sueños, otro hilo conectado al santuario apareció. Puede que esto esté relacionado con los seres que oran en el santuario. También se hundía cada vez más, lo que podría ser culpa de su nueva habilidad. Más abajo, algo estaba brillando. Era como si algo estuviera esperándolo. El monstruo extendió sus tentáculos e intentó atraparlo. Esta era la historia de una niña y su muñeca favorita, Marie. Ambas siempre estaban juntas, y la niña prometía nunca abandonar a su muñeca. Con el paso del tiempo, la niña creció e hizo otros amigos. Al final, la niña se olvidó de Marie. El último día que la tomó en brazos fue para tirarla a la basura. El tiempo pasó, y un día la niña recibió una llamada telefónica. La niña se preguntaba
sobre quién era Marie. Marie actualmente se encontraba frente a su casa. Sin embargo, parece que se había equivocado de número. Pero Marie solo repetía una frase. Marie continuaba llamando, exasperando a la niña. La ubicación de Marie había cambiado. Ahora se encontraba detrás de ella. Fin. Los compañeros de clase se preguntaban dónde había escuchado ese relato. Esto era algo que se había popularizado recientemente. Era el mejor caso de una muñeca asesina. Una persona asesinada en su casa con más de 40 puñaladas, junto a una muñeca sosteniendo el arma homicida. Lee Ha-jun preguntaba si Hyun-seo todavía continuaba con sus problemas para dormir. Ahora, nuestro protagonista quería saber si ella podía interpretar los sueños. Quería saber lo que significaba soñar con un pulpo gigante saliendo del mar. Parece que él tuvo un sueño prenatal, lo que le llevó a recordar su vida pasada antes del accidente. Su esposa estaba embarazada, lo que significaba que era probable que ambos hayan sufrido el mismo destino. En ese momento apareció Go Ji-hyun, asustando a nuestro protagonista. Sin embargo, respecto al asunto del sueño, Lee Ha-jun los invitaba al templo para que su padre pudiera solucionar su pregunta. De esa manera, el día escolar transcurrió. Cuando todos los estudiantes regresaban a sus hogares, el celular de nuestro protagonista sonó. Sin embargo, había sonado sin tener batería. Era alguien llamada Marie. Ella preguntaba si podía ir a su casa esta noche. Sin decir más, colgó. Hyun-seo nunca había registrado a esta persona. Sin embargo, para Go Ji-hyun, la última llamada que había recibido el teléfono había sido de ayer. En ese momento, nuestro protagonista comprendió. Una persona normal no podía ver ese número. Él le había respondido a un monstruo. Había respondido de manera natural sin darse cuenta. Aquel monstruo vendría a su casa esta noche. Se preguntaba qué debería hacer. Entonces el anochecer llegó. Sabía que el monstruo vendría a su casa. Por lo tanto, tendría que utilizar la oficina como escondite por el momento. Tenía que encontrar una manera de deshacerse del espectro. Entonces, Marie volvió a llamar. Era inútil evitarla ahora. Respondió el teléfono. Ella había ido a su casa, pero como no estaba, vino a la oficina. El ambiente cambió por completo. Marie volvió a hablar. Ya se encontraba en la oficina. Pasos se escuchaban. Una mano se acercaba a la puerta. Marie se encontraba frente al baño. La puerta se abrió y la energía siniestra ingresó al baño. Marie se presentaba y ahora mismo estaba frente a él. Entonces lo atacó. Sin embargo, su arma tembló, deteniéndose justo frente a su objetivo. Marie se preguntaba dónde estaba. Hyun-seo lo había logrado justo a tiempo, tenía que apresurarse. Sin embargo, el efecto de la máscara duraba poco. Entonces, Marie volvió a moverse. Había encontrado a su objetivo. El cuchillo gigante descendió, destrozando todo a su paso. Sin embargo, el cuchillo no llegó a su objetivo. Se detuvo a escasos centímetros. Sin perder el tiempo, nuevamente utilizó la máscara, huyendo rápidamente del espectro. Su cabeza dolía, pero no era momento de detenerse. Entonces su máscara empezó a desaparecer y nuevamente su ubicación fue revelada. Preguntaba dónde estaba, porque definitivamente acabaría con él. Hyun-seo se preguntaba si ella se habría ido, pero nada más lejos de la realidad. El cuchillo destrozó todo a su paso, pero nuevamente Marie no podía encontrar a su objetivo. Esta era la tercera vez que utilizaba su máscara. Ya no tenía oportunidades, tenía que huir. Parece que su objetivo se estaba burlando de ella. Marie rompió en cólera, destrozando todo a su paso. Hyun-seo tenía que mantener la calma. Sin embargo, su máscara mostraba signos de desaparecer. Rápidamente reforzó su máscara. Si esperaba que la máscara se cayera, el poder espectral lo consumiría. Entonces, parece que finalmente se había ido. Su celular volvió a sonar. Nuevamente era Marie. Dado que no pudo encontrarlo, vendría a buscarlo otro día. En ese momento, su máscara cayó y la reacción lo atacó. Esto había sido demasiado para su cuerpo. Hyun-seo tenía que resistir. Él había sobrevivido a ese monstruo. El tiempo pasó. Ahora sin el espectro, podía regresar a casa. En ese momento fue llamado por alguien. Era Bae Kang-jin. Parece que Hyun-seo había trabajado duro, por eso quería invitarlo a cenar. Sin embargo, fueron interrumpidos. Investigadores estaban aquí para hablar sobre un caso de secuestro. Esperaba que leyeran estos documentos. La cena de ambos tuvo que ser cancelada, por lo que tendría que posponerla otro día. El culpable de este caso era un grupo llamado Goheok-jo, una criatura mítica, o puede que solo sea el nombre. Hyun-seo no le prestó mucha importancia. Sin embargo, Bae Kang-jin no pensaba igual. Parece que estaría muy ocupado. 3 días pasaron. El teléfono de Hyun-seo sonaba nuevamente. Marie iría a su casa esta noche. Esta situación era molesta. Todos los días era llamado, era perseguido
y después ella perdería su rastro. Si esto continuaba así, era probable ser consumido. En ello, su teléfono volvió a sonar. Era Lee Ha-jun, tenía la ubicación de su casa. Era el santuario Fushin. Probablemente pueda encontrar una solución a su problema allí. El tiempo pasó y ahora se encontraba frente al santuario. Le costaba creer que con tan solo cruzar los toris sus penas desaparecerían. Su compañera de clases estaba esperándolo. El día de hoy habría una subasta en el santuario, por lo que no estaría abierto al público. No se trataba de antigüedades, sino de reliquias fantasmales. Esto llamó la atención de Hyun Seo, pero esto era algo que un humano normal no pudiera entender. Los fantasmas existían por el rencor, aunque algunos nacían de las leyendas. Por lo tanto, las reliquias fantasmales eran difíciles de encontrar. Si una persona consiguiera una, podría obtener un gran poder. Ella no obtuvo una reliquia fantasmal la vez pasada porque obligó al espectro a trascender, no a llegar a la budeidad. Aquel espectro no renunció a sus ataduras. No era tan fácil hacer que un fantasma alcance la budeidad. Después de cruzar el Tori, entrarían a una tierra pura. Ningún ser maligno tenía permitido entrar a esta zona. Sin embargo, esto era una broma para nuestro protagonista. Era absurdo que hubiera un monstruo tan grande aquí. Parece que no podía conseguir mucha ayuda aquí. Había mucha gente en este lugar, incluyendo extranjeros. Esta subasta fue formada por el grupo del coleccionista. Aquí se encontraban reliquias que eran difíciles de encontrar. Ellos tenían una forma de conseguir reliquias de manera constante. Estas reliquias incluso tenían un nombre. Esto la sorprendió. La gente común no podían verlas. Incluso ella no podía ver algunas reliquias. Solo personas con gran poder psíquico podían hacerlo. Eso significaba que el coleccionista podía ver todas estas reliquias. Era difícil de entender qué clase de persona compraría estas reliquias. Sin embargo, este mundo estaba lleno de cosas que uno no podía entender. En ese momento, Ha-jun fue ocupada. Por lo tanto, nuestro protagonista tenía que pasar el tiempo mirando los alrededores. Nuestro protagonista decidió mirar las reliquias, y de menor a mayor se encontraba el gato de Natsume Soseki, el peine de Suzuko, incluso cosas que no tenían precio como el tesoro del rey de los héroes. También habían cosas que él no podía ver, la corona de Caterina II. En ese momento, alguien le habló. Parece que él estaba interesado en esa reliquia. Esta persona era Hans Andersen, un coleccionista. Era la persona que había preparado todos los tesoros exhibidos aquí. Preguntaba si quería ver los tesoros junto a él. Esta persona sabía que Hyun Seo no era un psíquico. Sin embargo, podía ver fantasmas. Era un caso raro de ver. Eso significaba que él también podía ver los monstruos que estaban en esta sala. Y en efecto, un coleccionista como él podía ver todos los espectros del mundo. Con ello, nuestro protagonista había encontrado una persona como él. Estaba contento de poderlo encontrar. Hans Andersen estaba sorprendido. Aquellos zorros no era algo que un psíquico común pudiera ver. Sin embargo, con ello pudo comprender, el coleccionista no podía ver lo que se encontraba detrás de los zorros. Mientras tanto, en la sala de recepción del santuario Fushimi, estaban reunidos el equipo de investigación de la Agencia Nacional, Lee Ha-jun y su padre, junto al monje principal del templo de Jade. La nación había encontrado información sobre la organización Gohyak-yo. Bae Kanjin los encontró culpables por la cadena de secuestros. El líder era llamado Gohyak-yo y sus secuaces Monster Scar. El líder marcaba los objetivos y sus súbditos harían el trabajo sucio. La única manera de encontrar el objetivo era atrapando a Gohyak-yo. Bae Kanjin también descubrió dónde se encontraban escondidos. Ellos se estaban burlando justo frente a la policía. Decidieron movilizar varias unidades, pero desde ese momento la policía perdió contacto con ellos. Los sacerdotes y monjes estaban de acuerdo con lo que sucedía. Esto era obra de un espectro. Únicamente sus discípulos podían ir, porque su energía podía aumentar la fuerza de los demonios. Esta era una regla conocida por los psíquicos. El gobierno podía entenderlo. Era momento de idear un plan. Nuevamente con Hyun Seo, la subasta estaba a punto de empezar. Hans Andersen preguntaba si había visto una reliquia de su agrado. Sin embargo, esto era demasiado caras para él. Nuestro protagonista vio un collar de espinas. Decidió elegir esa reliquia. Sin embargo, este era un escaparate vacío. Ningún humano se daría cuenta porque ellos confían más en su autoconciencia que en sus propios ojos. Él quería saber si nuestro protagonista le interesaban los coleccionistas. Esperaba que viniera al lugar designado de la invitación. Hans Andersen había estado esperando una persona como él, alguien que vagaba en las profundidades del mar todos los días. Gracias por ver el video. Si llegaron hasta aquí significa que les gustó, por lo que pueden dejar un comentario o un me gusta. Sin nada más que decir, tengan un buen día.